El 25 de octubre del año 48 después de Cristo, en un jardín perfumado de Roma, donde florecían rosas traídas desde Egipto, una mujer de 23 años observaba cómo su propia madre le tendía una daga con manos que temblaban más que las hojas de otoño. Valeria Mesalina, emperatriz del imperio más poderoso del mundo, aquella que había humillado senadores y conquistado prostíbulos, no lograba sostener el arma que debía liberarla de la deshonra. Sus dedos, acostumbrados a acariciar el poder absoluto y la carne plebeya, se habían vuelto inútiles ante su propia muerte. El mármol bajo sus pies estaba manchado de sangre ajena. Los cuerpos de sus cómplices yacían desperdigados por los jardines imperiales como flores marchitas. Pero la sangre que realmente importaba, la suya, se negaba a fluir. Había conquistado Lupanares, vencido a la prostituta más famosa de Roma en competencia carnal y humillado al Senado con escándalos que desafiaban siglos de tradición, pero no podía controlar ni su propia destrucción. El sol se ponía sobre el Palatino, y con él se extinguía la vida de la mujer que había convertido el poder absoluto en autodestrucción sistemática. Narciso, el liberto más eficiente del imperio, había coordinado la purga con precisión matemática. 330 personas ejecutadas en 6 horas. No era venganza, era limpieza administrativa necesaria para salvar Roma de su propia emperatriz. Los centuriones se acercaban por los senderos de ciprés, y Mesalina finalmente comprendía que había jugado al juego más peligroso del mundo, desafiar al poder que ella misma representaba. Para entender cómo la mujer más poderosa de Roma llegó hasta ese jardín empapado de sangre y perfume, hay que volver al año 38, cuando una adolescente de 15 años se convertía en la tercera esposa del emperador más extraño de la historia. Una historia que comenzó no con amor, sino con cálculo político, y terminó con la caída de una dinastía. Valeria Mesalina nació en el año 17 después de Cristo, en el seno de una familia aristocrática, donde las mujeres aprendían desde la cuna que el poder no se heredaba, se conquistaba con el cuerpo. Su madre, Domicia Lepida, había sido amante de emperadores antes de convertirse en madre de emperatriz, y conocía el precio exacto de cada caricia imperial, el valor de mercado de cada suspiro femenino en las alcobas del Palatino. Desde pequeña, Mesalina comprendió que su útero valía más que su mente, que la anchura de sus caderas era más importante que la profundidad de sus ideas o la brillantez de sus pensamientos. En las lecciones matutinas no le enseñaban geografía del imperio, sino geografía del placer masculino. No aprendía historia de Roma, sino historias íntimas de cómo conquistar romanos poderosos. No estudiaba filosofía griega, sino técnicas de seducción que convertían conversaciones triviales en armas de destrucción política. Nadie le enseñó a pensar por sí misma. Todos le enseñaron a seducir con la eficiencia mecánica de quien entrena gladiadores para el circo. Su cuerpo no le pertenecía desde antes de nacer. Era un instrumento político destinado a generar herederos que legitimaran dinastías. Una máquina reproductiva diseñada para consolidar alianzas entre familias patricias. A los 12 años ya sabía que el matrimonio aristocrático era guerra comercial, donde se intercambiaban úteros por títulos, sangre noble por influencia política, virginidad por contratos dinásticos. A los 14 dominaba el arte de la conversación seductora, el manejo de venenos sutiles y la interpretación de gestos masculinos que revelaban debilidades explotables. A los 15 años, cuando la casaron con Claudio en una ceremonia donde abundaba el incienso, pero escaseaba cualquier rastro de amor genuino,
Ya sabía que el matrimonio era guerra perpetua, y el dormitorio imperial, campo de batalla donde se decidían destinos de imperios enteros. Su dote no incluía joyas ni propiedades. Incluía la promesa tácita de herederos que legitimaran el poder de un hombre al que los romanos consideraban inadecuado para gobernar el mundo conocido. Claudio tenía 47 años cuando la desposó, la cabeza llena de sabiduría inútil sobre pueblos muertos y el cuerpo marcado por tics nerviosos que lo hacían tartamudear cuando se emocionaba o intentaba pronunciar discursos públicos. Los romanos se burlaban abiertamente de él en las termas. Lo llamaban el idiota erudito, el hombre que sabía todo sobre el pasado, pero nada sobre el presente, que se desmoronaba alrededor suyo. Su primer matrimonio había terminado en divorcio escandaloso. El segundo, en muerte sospechosa que nadie se atrevía a investigar. Mesalina era su tercera y última oportunidad de parecer normal ante el pueblo romano, de demostrar que podía controlar al menos a una mujer, si no conseguía controlar efectivamente un imperio que se expandía sin control. Pero ya desde la noche de bodas, cuando él recitó interminables poemas en griego arcaico, mientras intentaba torpemente consumar el matrimonio, ella entendió que había algo irresistiblemente patético en un hombre que sabía recitar de memoria la genealogía completa de los reyes etruscos, pero no sabía besar sin babear como un bebé indefenso. El poder imperial llegó de manera completamente inesperada en enero del año 41, cuando los pretorianos asesinaron brutalmente a Calígula en los pasillos subterráneos del circo y encontraron a Claudio escondido detrás de una cortina en el palacio, temblando como un ratón descubierto por gatos hambrientos. En pocas horas caóticas, el tartamudo se convirtió en emperador por accidente histórico y ella en emperatriz de Roma por simple proximidad matrimonial. Mesalina tenía 23 años, belleza legendaria, que inspiraba poemas, y el mundo conocido literalmente a sus pies. Pero el mundo de una emperatriz romana era una prisión de mármol, donde todo estaba simultáneamente permitido y prohibido, donde la libertad absoluta se convertía paradójicamente en la esclavitud más refinada y dorada que la historia había conocido. Los primeros años fueron una lenta y dolorosa comprensión del vacío existencial que habita en el corazón del poder absoluto. Claudio se encerraba en su biblioteca durante días enteros, escribiendo meticulosas historias de muertos ilustres, mientras los vivos se pudían literalmente en las mazmorras del Palatino. Ella recibía delegaciones de bárbaros que olían a grasa de oso. Sonreía mecánicamente en ceremonias donde sacrificaban toros a dioses que ya no creía que existieran, y despedía casualmente a esclavos con un gesto mínimo de la mano que decidía instantáneamente entre la vida y la muerte. Por las noches interminables, intentaba desesperadamente conversar con su esposo sobre los problemas reales del imperio, pero él prefería sistemáticamente discutir las campañas militares de César en las Galias, antes que escuchar las preocupaciones urgentes de su esposa sobre el presente político. La soledad imperial es cualitativamente diferente a cualquier otra forma de aislamiento humano. Estás perpetuamente rodeada de miles de personas que no pueden ser tus amigas porque pueden convertirse en tus víctimas, que no pueden amarte sinceramente porque dependen absolutamente de tu favor imperial para seguir respirando. Fue en esos primeros meses cuando descubrió la verdad terrible. El poder absoluto no era libertad, sino la ausencia total de límites que convierte paradójicamente todo en aburrimiento mortal. Podía matar a cualquier ciudadano con una orden susurrada, pero ¿para qué matar cuando la muerte había perdido completamente su sabor dramático?
podía comprar cualquier objeto deseado con el tesoro imperial, pero ya lo tenía absolutamente todo, y las posesiones materiales se habían vuelto completamente invisibles. El poder había convertido su existencia en un teatro perpetuo donde ella era la única actriz realmente humana y el resto del mundo conocido era simplemente decorado móvil que se reorganizaba según sus caprichos momentáneos. Comenzó con transgresiones aparentemente menores que sonaban inocentes, pero escandalizaban profundamente la sociedad romana tradicional. Invitaba a gladiadores al palacio, no para que lucharan en espectáculos privados, sino específicamente para que la miraran como a una mujer de carne y hueso real, no como a una estatua de mármol coronada y fría. Organizaba cenas nocturnas donde las esposas de senadores, cuidadosamente embriagadas con vinos selectos de Chipre, competían relatando historias cada vez más obscenas mientras sus maridos fingían no escuchar desde salas contiguas. Convertía las ceremonias religiosas estatales en obras de teatro elaboradas donde ella interpretaba personalmente a las diosas más lujuriosas del panteón romano. Venus, en particular, con una fidelidad anatómica al detalle que hacía sonrojar incluso a los sacerdotes más experimentados. En los festivales tradicionales de Baco, aparecía públicamente semidesnuda, cubierta únicamente con pieles de leopardo manchadas de sangre. Bebía vino directamente de ánforas gigantescas y bailaba frenéticamente hasta el amanecer con esclavos, libertos y gladiadores. Cada exceso era una gota microscópica de realidad auténtica en el océano infinito de simulación imperial, un intento cada vez más desesperado de sentir algo genuinamente humano en una vida construida enteramente de mentiras políticas necesarias. Pero los escándalos aristocráticos pronto perdieron su capacidad de emocionar o satisfacer. Mesalina necesitaba transgresiones exponencialmente más extremas, límites sociales cada vez más peligrosos que cruzar en su búsqueda obsesiva de autenticidad. Fue así como descubrió los lupanares infectos de la Suburra, el barrio donde Roma finalmente dejaba de fingir civilización y mostraba su verdadera cara sudorosa, desesperada y brutalmente honesta. Se disfrazaba meticulosamente con una peluca rubia que compraba directamente a prostitutas germanas. Se cubría el rostro aristocrático con un velo barato de lino ordinario y bajaba sigilosamente a las calles empedradas, donde las mujeres más desesperadas competían salvajemente por las monedas mugrientas de legionarios, comerciantes bárbaros y esclavos recién libertos. Nadie reconocía jamás a la emperatriz todopoderosa en esa mujer anónima que suplicaba ser tratada exactamente como las demás, que pagaba puntualmente por ocupar un cubículo maloliente en edificios de 3 pisos, donde se amontonaba sistemáticamente la miseria sexual más cruda del imperio. En los burdeles más sórdidos, Valeria Mesalina se transformaba completamente en loba, una prostituta, más que cobraba profesionalmente por servicios carnales, que en el palacio imperial daba mecánicamente gratis y sin experimentar el menor placer físico o emocional. Dicen que el cuerpo humano no miente nunca, y el de Mesalina contaba una historia desesperada de búsqueda existencial que ningún cronista imperial se atrevería jamás a escribir oficialmente. Cada noche en la Suburra representaba un intento sistemático de encontrar algo auténticamente real en una vida construida enteramente de simulaciones políticas elaboradas. La historia de su competencia legendaria con Escila, la prostituta más famosa y físicamente resistente de toda Roma, se extendió por la ciudad
como una leyenda obscena que se susurraba secretamente en termas, tabernas y mercados. 25 hombres diferentes, en una sola noche interminable. Una emperatriz todopoderosa compitiendo directamente con una plebeya experimentada para demostrar definitivamente quién podía resistir más, quién conseguía convertir su cuerpo en una máquina de placer ajeno sin quebrarse física o mentalmente. La competencia duró meticulosamente, desde el atardecer hasta el amanecer siguiente, con hombres de todas las clases sociales haciendo cola disciplinadamente en los pasillos del lupanar, mientras Roma entera esperaba expectante noticias del resultado final. Legionarios curtidos, comerciantes prósperos, esclavos recién libertos, artesanos especializados, todos querían participar en el espectáculo más obsceno de la historia imperial romana. Escila era una profesional experimentada, con 10 años de práctica continuada, músculos específicamente entrenados para la resistencia y técnicas carnales meticulosamente perfeccionadas. Mesalina era una aristócrata cuyo único entrenamiento físico relevante había sido dar a luz herederos imperiales tras embarazos políticamente calculados. Pero la emperatriz poseía algo que Escila no tenía: la desesperación existencial de quien busca sentir algo auténticamente real antes de morir literalmente de hastío imperial. Mesalina ganó técnicamente. Resistió al último cliente cuando Escila ya había colapsado completamente de agotamiento, pero la victoria sabía exactamente cómo derrota más amarga que la cicuta más concentrada. Había demostrado irrefutablemente que podía ser la mejor prostituta del imperio, pero seguía sin saber quién era realmente cuando se quitaba la corona imperial y el disfraz de loba. El último acto de esta tragedia comenzó en la primavera del año 48, cuando decidió dar el paso definitivo hacia su propia destrucción sistemática. Cayo Silio, cónsul designado y el hombre más físicamente hermoso de Roma, según consenso femenino generalizado, se había convertido en su amante oficial después de encuentros secretos en villas discretas fuera de la ciudad. Pero ser simplemente amante de la emperatriz ya no proporcionaba suficiente escándalo para una mujer que había competido directamente con prostitutas profesionales y ganado. Mesalina necesitaba algo que jamás se hubiera intentado en la historia del imperio, algo que constituyera traición absoluta al orden establecido meticulosamente por Augusto. Decidió casarse públicamente con Silio mientras Claudio inspeccionaba rutinariamente los puertos de Ostia, completamente ignorante de la revolución que se preparaba en su propia casa imperial. La boda se celebró en los jardines perfumados de Silio, decorados elaboradamente con flores traídas desde todos los rincones del imperio, respetando escrupulosamente todos los rituales tradicionales que convertían el acto en ceremonia legalmente válida, según el derecho romano clásico. Mesalina llegó vestida de novia inmaculada, con corona de flores blancas y velo de lino egipcio, como si fuera genuinamente su primera boda y no un acto de bigamia que desafiaba las leyes fundamentales del imperio. Los invitados eran senadores influyentes, patricios poderosos, cortesanos ambiciosos y ciudadanos prominentes que asistían al espectáculo más imposible de la historia romana: una emperatriz legalmente casada cometiendo bigamia pública con un hombre que no era su emperador, en una ceremonia que equivalía prácticamente a una declaración formal de guerra civil. Los libertos imperiales que realmente controlaban el funcionamiento del imperio: Narciso el calculador, Palas el financiero, Calisto el maestro de espías. Habían observado pacientemente cada transgresión con mentalidad de buitres
esperando el momento exacto para descender sobre la carroña política. Tomaron nota meticulosa de cada asistente a la boda traicionera, de cada gesto de aprobación, de cada sonrisa cómplice, de cada palabra de felicitación pronunciada durante la ceremonia suicida. La lista de la purga ya estaba completamente escrita antes de que terminara el banquete nupcial, con nombres cuidadosamente ordenados según la gravedad específica de su participación en el escándalo. Narciso, el más calculador y administrativamente eficiente de todos los burócratas imperiales, envió mensajeros veloces a Ostia con noticias cuidadosamente editadas para maximizar el impacto político. No mencionó amor, pasión romántica ni locura femenina. Solo presentó la boda como lo que objetivamente era: un golpe de estado elaborado disfrazado de ceremonia nupcial, una conspiración dinástica para derrocar al emperador legítimo e instalar una nueva línea de sucesión. Cuando las noticias llegaron a Ostia, donde Claudio supervisaba personalmente las obras de ampliación del puerto comercial, el emperador se negó categóricamente a creer lo que escuchaba. Sus asesores más confiables tuvieron que repetir la información 3 veces, con creciente desesperación, antes de que el emperador tartamudo comprendiera que no era una broma cruel ni una calumnia política de sus enemigos. Narciso tomó control inmediato de la situación con la frialdad metodológica de un contable que descubre un error gigantesco en los libros imperiales. No había lugar para emoción personal, venganza sentimental o drama doméstico, solo para la eficiencia administrativa más implacable. En exactamente 6 horas coordinó una purga que eliminó físicamente a 330 personas, relacionadas directa o indirectamente con la boda traicionera. No era venganza imperial ni castigo moral. Era limpieza política absolutamente necesaria para mantener la estabilidad del sistema. Cada muerte fue calculada matemáticamente. Cada arresto planificado como operación militar. Cada confiscación de bienes justificada legalmente con documentación apropiada. Roma despertó el 25 de octubre, con las calles principales llenas de cadáveres aristocráticos y las casas patricias más importantes completamente vacías de sus propietarios. Mesalina huyó desesperadamente a sus jardines privados en las afueras de la ciudad, el único lugar en todo el imperio donde había conocido algo remotamente parecido a la paz interior durante su infancia dorada. Allí la encontró su madre, Domicia Lépida, que había llegado cargando una daga ceremonial ornamentada y una propuesta que sonaba exactamente como sentencia de muerte. Suicidio honorable para evitar la humillación pública del juicio, la tortura sistemática y la ejecución como traidora al Estado. Pero la mujer que había conquistado lupanares y desafiado imperios enteros resultó ser completamente incapaz de conquistar su propia muerte cuando llegó el momento definitivo. «No puedo», murmuró repetidamente mientras la daga ornamentada temblaba incontrolablemente en sus manos como hoja de árbol al viento. Ya no era la emperatriz todopoderosa que decidía destinos con un gesto mínimo, ni la prostituta victoriosa que había vencido a la mejor de Roma en competencia carnal. Era simplemente una mujer de 23 años que había jugado con fuego imperial hasta quemarse completamente. Los centuriones llegaron al atardecer y la encontraron arrodillada entre las rosas egipcias, llorando como la niña indefensa que nunca había podido ser realmente. No hubo última voluntad memorable, ni palabras históricas para la posteridad. Valeria Mesalina, emperatriz de Roma, murió exactamente como un animal asustado,
manchando de sangre la tierra perfumada que había comprado con sus crímenes políticos. Su nombre fue sistemáticamente borrado de la historia oficial por damnatio memoriae. Legalmente, oficialmente, nunca había existido. Esta es la historia de una mujer que confundió trágicamente poder con libertad y libertad con autodestrucción sistemática. Mesalina no fue una lujuriosa empedernida ni una villana shakespeariana de dimensiones épicas. Fue una víctima del vacío existencial que genera inevitablemente el poder absoluto. Una aristócrata que intentó desesperadamente llenar con transgresiones cada vez más extremas el agujero negro que había dejado en su alma una vida sin propósito genuino. Y aún hoy, en sociedades donde el privilegio extremo convive cotidianamente con el hastío existencial, su historia resuena como advertencia universal. Porque hay vacíos que ni el poder ni el placer pueden llenar jamás. Y hay búsquedas de sensaciones que solo conducen inexorablemente al abismo. Sin propósito, sin límites, sin humanidad auténtica.